Biografía. Delon Lubois Fuller. Biografía 6x8. Se hace realidad en un determinado momento histórico. Es portadora de una fecha que nos dice clara y precisamente cuándo se hizo efectiva, lo que sirve para demarcarla de cierto período pasado durante el cual aún no existía. Sus términos se encuentran plasmados en las palabras de la propia ley. Si deseamos saber lo que significan esas palabras, debemos detenernos primero sobre los vocablos mismos y no sobre cualquier expresión doctrinaria, que traduzca más o menos en forma equivalente su contenido y que se halle impresa en alguna obra jurídica. 122 John Austin, fue un gran defensor del derecho creado, cabe mencionar aquí, su obra De Province of Jurisprudence Determinate publicada en 1832. En esta obra, ha influido enormemente al pensamiento jurídico anglosajón. Pliega el derecho consuetudinario al propio sistema del derecho creado, es decir, intenta que el derecho creado no se sustente solo en la ley, sino que otra de sus formas jurídicas sea el derecho consuetudinario, que sea impuesto por una autoridad estatal tal y como sucede con la ley. Volviendo a las definiciones puras de ambos tipos de derecho, toca el turno del derecho implícito, cuya base, como ya se ha mencionado, es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario tipifica al derecho implícito, una norma consuetudinaria, una costumbre jurídica, no es declarada o promulgada, sino que crece y se desarrolla a través del tiempo. La fecha en que por primera vez se hace paladinamente presente con todo su vigor solo puede ser apuntada dentro de un amplio margen temporal. Y aunque es posible describir en general las clases de personas entre quienes la costumbre en cuestión funge de patrón de conducta, no posee, en verdad, ningún autor o creador específico. No es posible encontrar algún ser humano o alguna entidad definida a quien pueda imputársele la responsabilidad de sus bondades o perjuicios. No existe tampoco ninguna formalización verbal expresa de los términos constitutivos 121 y Biden, p. 78. 122 y Biden, p. 79. 62 de la costumbre. Esta se revela en una uniformidad de conducta y no por medio de un discurso compuesto de un vocabulario preciso. 123 Conviene ampliar esta definición en propias palabras de L. Fuller. Las reglas de derecho consuetudinario o, más generalmente las concepciones que sostienen que determinadas conductas son, en ciertas situaciones, obligatorias, no surgen simplemente de una repetición constante o habitual. El hecho de que un hombre, o grupo de hombres realice invertidamente una conducta uniforme, no implica, por sí solo, que ese comportamiento deba concebirse como un patrón normativo. El derecho consuetudinario solo impone cargas y prerrogativas entre A y B, en aquellas situaciones en que la reciprocidad de intereses se halla entrelazada de tal forma, que cada contratante debe orientar su comportamiento en atención a una cierta expectativa generada por la conducta eventual de su contraparte. El derecho consuetudinario surge, pues, de expectativas. 124 Una vez aportada una definición de los conceptos, es necesario examinar el papel que han jugado ambos en la historia del derecho. Para argumentar debidamente esta cuestión, es relevante mencionar, igual que menciona Fuller, el libro Ancient Law. Its Connection with the Early History of Society and its Relation to Modern Ideas, de Sir Henry Sumner Mayne, que se publicó por primera vez en 1861, sin duda, una de las obras más famosas de antropología jurídica. En esta obra, Mayne distingue 6 etapas en el desarrollo histórico del derecho. Estas fases constituyen señales del largo y tortuoso camino a través del cual la humanidad ha llegado finalmente a la conclusión de que el derecho puede ser creado. 125 Vamos a profundizar en esta cuestión, ya que resulta útil para acercarnos al desarrollo histórico del derecho. En la primera etapa que nos propone Mayne, nos encontramos con el estadio más primitivo de las manifestaciones jurídicas, se conciben como un despliegue de fuerzas semejantes al que explaya la naturaleza. De hecho, el propio Mayne, en esta etapa, concibe el derecho como algo que se encuentra en la atmósfera, y confirma que en la aurora de la humanidad, no se concibe ni se contempla ningún tipo de legislación, ni siquiera un autor específico del derecho 126. Poniendo esto en relación con lo que sabemos ya sobre el derecho creado y el derecho implícito, claramente, en esta primera etapa del proceso 123 y Biden, p. 79. 124 y Biden, pp. 130 y 131. 125 y Biden, p. 89. 126 y Biden, p. 90.
63 Evolutivo del derecho, únicamente nos encontramos con derecho implícito, se seguía el propio orden de la naturaleza, y se hacían las cosas tal y como ellos consideraban por su práctica diaria y por su aprendizaje en el medio que les rodeaba. La segunda etapa, se traduce en una pequeña evolución, ya que aparece el derecho consuetudinario. Parece complicado distinguir entre la primera etapa y esta, ya que nosotros entendemos que el derecho consuetudinario forma parte del derecho implícito, por lo tanto, nos preguntamos cuál es verdaderamente la evolución. Fuller, al examinar esta cuestión, fue más allá, y se formuló una serie de preguntas de gran interés. ¿Cuál es la diferencia entre la segunda etapa, la de derecho consuetudinario, y la primera que concibe el derecho como simple expresión de la naturaleza de las cosas? ¿No es acaso la costumbre una práctica inconsciente? ¿No es verdad que los actores de la costumbre la observan sencillamente porque así es la naturaleza de las cosas? 127. El texto de Maine no es capaz de responder todas estas preguntas, pero sí que nos muestra una diferencia entre ambas etapas. En la segunda, el hecho de que algún tipo de conducta se convierta en consuetudinaria es considerado como una razón fundante para su observancia, mientras que en la primera, el derecho apenas ha alcanzado el estado de costumbre, es más bien un hábito. En el momento consuetudinario los hombres se percatan del hecho de que puede existir una alternativa frente a los usos que ellos han venido observando. 128 En otras palabras, surge lo que se denomina un margen decisorio, y es en ese momento en el que la sociedad avanza hacia la creación jurídica, porque se da cuenta de que aquellos usos que ellos repetían pueden no ser satisfactorios en todos los asuntos, y esto es lo que marca la diferencia entre la primera etapa más primitiva, y esta segunda etapa. La sociedad va avanzando, se vuelve más compleja, y el derecho consuetudinario va en aumento. Es entonces cuando surge la tercera etapa de este proceso, porque aparece la necesidad de que alguien se encargue de mantener bajo control las reglas existentes y que provea al sistema con interpretaciones autorizadas para regir los casos dudosos. 129 En muchos casos, los encargados van a ser hombres prudentes o incluso una clase sacerdotal. Hay que tener en cuenta que en esta etapa aparece la escritura, y gracias a ella, la evolución del derecho tomó otro aspecto, ya que todos aquellos usos se podían recopilar, y al plasmarlas en documentos, se convierten en reglas escritas, que todos pueden conocer. En las propias palabras de Maine, nos hallamos en presencia de la era de los códigos, esos antiguos 127 y Biden, p. 91. 128 y Biden, p. 91. 129 y Biden, p. 91. 64 decálogos entre los cuales se destaca como muestra más famosa, la ley de las 12 tablas, leyes grabadas en tablas y publicadas para el uso del público, para que así suplantasen los usos que se hallaban depositados en el poder de una oligarquía privilegiada. El valor de estos códigos no consistió en ningún intento por construir una clasificación simétrica, ni en una claridad o concisión de expresión, sino en su carácter público, y en el conocimiento que proporcionaban a la colectividad en relación con lo que cada uno debía y no debía hacer. 130 Una vez que los códigos se hicieron usuales abiertamente, se había andado un trecho más en el largo camino que habría de conducir al reconocimiento explícito de que las leyes podían ser creadas. 131 Al aparecer cambios, avanzamos en el desarrollo del derecho, llegando a una cuarta etapa, que fue el primer paso hacia la legislación explícita, pero que no revistió el carácter de una expresa declaración de un nuevo derecho, sino que introdujo la reforma jurídica al amparo de la ficción. 132. Por nuestra propia costumbre entendemos que la ficción jurídica conlleva una legislación oscura, defectuosa y negativa para nuestros días, pero realmente esta forma de entender la ficción jurídica es injusta, y no muestra el sentido que debería aportarse a un concepto jurídico que tanto ha aportado en la historia del desarrollo del derecho. La quinta y penúltima etapa tiene que abandonar parcialmente el recurso de la ficción jurídica, ya que se queda escaso para abordar grandes reformas del derecho. Esto se observa por primera vez en Roma, ya que era una ciudad en la que la población cada vez era mayor, debido al ámbito mercantil, mercaderes. A Roma acudían al día miles de mercaderes extranjeros, y los romanos se dieron cuenta de que su derecho era insuficiente para regular y resolver los conflictos que surgían entre los propios mercaderes extranjeros, entre los romanos y los extranjeros, e incluso, entre los propios romanos. Era obvio que la sociedad estaba cambiando y que el tráfico jurídico de diversas mercancías estaba aumentando cada día, por ello se ve como la búsqueda del cambio, en sus inicios, se concibió de manera comercial.
130 Ancient Law con notas de Sir Frederick Pollock, John Murray, LTD, Londres, 1912, pp 12-13. 131 Fuller, Lon L., Anatomía del Derecho, versión castellana de Luis Castro, Monte Ávila Editores, Caracas, 1969, p. 92. 132 Ibiden, p. 94. 65 Nos encontramos ahora, por primera vez, ante el criterio de que la reforma legislativa debe guiarse por algún modelo trascendental, algún sistema jurídico ideal, al cual todas las leyes han de someterse. 133 La última y sexta fase, es la denominada como la etapa de la legislación, o legislativa. La humanidad llega a la conclusión de que el derecho puede ser engendrado por medio de una declaración intencional explícita, formulada en los términos de las promulgaciones legislativas. 134 Como vemos, a esta etapa no se llegó tan fácilmente, fue un camino largo y complicado para todos aquellos que gobernaban o dictaban leyes. De hecho, muchas de las primeras normativas que aparecen en esta fase no son ni mucho completas, ni correctas, cometieron múltiples errores, normas fragmentarias. Reflexionando sobre estas 6 fases que nos marca Maine, aparece la obviedad de que no todas las sociedades han evolucionado en sus cuerpos normativos con tal simpleza, ni todas han seguido todos estos pasos. Por lo tanto, hay que sostener estas fases como algo teórico, un análisis general del derecho, inteligente, pero que no se han producido así en todas y cada una de las sociedades existentes, ni tampoco se han agotado todas y cada una de las etapas antes de dar el paso a la siguiente. A pesar de esto, las 6 etapas de Maine son muy útiles e ilustrativas para explicar la aplicación que tanto el derecho constituido y el derecho creado han tenido en la historia del derecho. Ahora bien, ¿qué sucede en la sociedad actual? Debemos llegar a la conclusión de que el derecho contractual, el derecho creado, es superior al derecho consuetudinario. Ya que un sistema de normas jurídicas debe poder estar en capacidad de delimitar claramente la situación de cada quien. 135 El derecho consuetudinario, claramente, no puede lograr este objetivo, pero el derecho creado sí puede conseguir el objetivo planteado. Por ello, parece obvia la superioridad de este derecho frente a aquel. Concluyendo, todos aquellos casos que hacen que las partes no puedan prever con seguridad, pueden hacer un contrato explícito, destinado a cubrir todas las eventualidades, aparezca plenamente incapaz de regular la conducta de los contratantes. Y este tipo de situación exige recurrir a lo que se ha denominado negociación abierta, lo cual caracteriza el surgimiento de normas consuetudinarias. 136, 133 Ibiden, p. 95. 134 Ibiden, p. 97. 135 Ibiden, p. 136. 136 Ibiden, p. 137. 66 4 de marzo de 2002 El Common Law Fuller, en su libro Anatomía del Derecho, nos ofrece un sinfín de páginas sobre la cuestión del Common Law, ya que cree firmemente que este sistema contemporáneo tiene una base en el derecho implícito, y en el derecho consuetudinario. Por ello, considera que no puede concluir su obra sin mencionar esta figura jurídica. Es por esto, por lo que no podemos concluir este trabajo sin mencionar esta cuestión. Lo primero, igual que hizo Fuller, es aportar una definición de esta figura jurídica. ¿Cómo se define el Common Law? En Alemania, un país con una clara tradición romanista, este término servía para distinguir aquel cuerpo jurídico común formado por el legado romano y el conjunto de leyes y costumbres locales. 137 En el sistema inglés, en cambio, la expresión ha recibido una doble connotación. La primera de ellas sirve para señalar el derecho creado judicialmente que se distingue del derecho legislativamente creado. Pero dentro del propio sistema de creación judicial la expresión Common Law sirve para distinguir entre 1. El derecho que se gesta a través de la actividad decisoria de los tribunales de la Common Law, es decir, la jurisdicción ordinaria, y 2. El derecho que surge de las decisiones de un tribunal especial llamado Tribunal de Cancillería o de Equidad. Los tribunales o cortes del Common Law constituían la antigua rama del Poder Judicial, teniendo, en consecuencia, una concepción restringida del proceso judicial. 138 Esto sería el planteamiento más puro y originario, porque en la actualidad la distinción mencionada, incluso en la época de Fuller ya estaba desapareciendo, no existe como tal, y es el mismo sistema el que administra todo.
Vemos en la propia definición que hay dos tipos de sistemas presentes en la realidad del mundo jurídico, uno formado por aquellos países, como el nuestro o como Alemania, que se inclinan por aquello que se denomina el derecho civil tradición romanista, y otro sistema, compuesto por aquellos países fieles al sistema del common law, modelo inglés. Al ver que existen dos grandes sistemas se nos plantea la siguiente cuestión: ¿por qué el modelo del common law no ha triunfado en todo el mundo? ¿Por qué el resto de países prefieren seguir la tradición romana? 137 Ibiden, p. 150. 138 Ibiden, p. 151. 67 El mayor problema que plantea el common law, es que muchos creen que es un sistema que es inaccesible y complejo, ya que a priori parece bastante complicado establecer todas las normas en un código único, como podría ser nuestro código civil. Esto se debe a que las reglas establecidas por el common law son amplísimas, y están recogidas en un sinfín de volúmenes compilatorios. Por lo tanto, podemos entender que su conocimiento es más complicado que el de otras normativas, ya que además, el common law recoge en muchas situaciones materias y dictámenes bastante poco ordinarios, y en muchos casos, disparatados. Ahora bien, esto nos lleva al argumento contrario, y es que este tipo de normativas se adaptan más a la verdadera sociedad 139 y a los casos de la vida cotidiana por más extraordinarios o simples que nos parezcan, frente al código que es más alejado del mundo, y que en muchas ocasiones tiene lagunas ya que no todo se puede establecer en una norma previamente, como diría el dicho, la realidad muchas veces supera la ficción. Bien es cierto, que el sistema del common law no puede encontrar gran acomodo en aquellas sociedades que cuentan con un rápido desarrollo de su sociedad y sus costumbres, porque en palabras simples este sistema no daría abasto, el proceso de creación del common law es relativamente lento, necesita su tiempo y por ello se hace inviable el dictar reglas constantes porque la sociedad avanza muy rápidamente. Otro aspecto a tener en cuenta de los países que utilizan el sistema del common law es la importancia que se da a la profesión jurídica, ya que juega un papel más preponderante, activo y dirigente que en otras partes. Esta importancia se explica teniendo en cuenta la naturaleza misma del common law, ya que se encuentra siempre inmersa en el diario acontecer, obtiene sus reglas de casos que reflejan toda complejidad característica de la conducta humana. 140-139 Curran, 2004, pp. 702, 804, es muy crítico con quienes, como dicen Laus, 2010, p. 259, afirma que los jueces vinculados a la tradición del common law que están familiarizados con referentes normativos como la equality o la fairness, son menos propensos a aceptar y por tanto validar aquellas políticas discriminatorias o de persecución que cualquier juez legislativo, ya que estos, actúan en un marco normativo en el que todo el derecho es obviamente ley, y por tanto, la ley es la ley. 140 Fuller, Lon L., Anatomía del Derecho, versión castellana de Luis Castro, Monte Ávila Editores, Caracas, 1969, p. 190. 68 El propio Fuller deja claro que el common law no es un instrumento jurídico de regulación social eficaz en los siguientes casos. 1. Cuando se trata de determinar qué actos deben ser calificados de delictivos. 2. Cuando las opiniones que se disputan en el escenario social se hallan enfrascadas en profundo combate por el derecho, por el gobierno y por la organización económica. 3. En las sociedades expuestas a cambios abruptos y acelerados. 4. En aquellas sociedades en que la función judicial resulta a todas luces dirigida. 141 Nos interesa profundizar un poco más en las verdaderas características de estos sistemas, ya que anteriormente se está tan enfrascado en decir que es el derecho común, que se olvida realmente cómo es el derecho. Los estudiosos se empeñan tanto en descifrar la naturaleza del common law, que olvidan por completo analizar el proceso efectivo que permite su desarrollo y olvidan demostrar, con mayor razón, cómo ese proceso difiere del procedimiento legislativo. 142 Por ello, para concluir este apartado, aportaremos 10 caracteres que nos permiten diferenciar las formas en que el derecho estatuido y el derecho consuetudinario cobran existencia. Y primera diferencia. Las leyes surgen con anterioridad al suceso, existe una normativa general que posteriormente se aplica a los casos concretos, frente al derecho judicial, que se produce a través de la solución de un caso concreto, es decir, no está establecido con anterioridad, primero surge la controversia y después la solución aportada por el tribunal. Y segunda diferencia.
Las leyes prohíben o permiten una cuestión, es decir, contienen un mandato explícito de hacer o no hacer algo, y una consecuencia en caso de incumplirla, un castigo, una pena. En cambio, en las decisiones judiciales entra en juego la razón. En las opiniones emitidas por el juez se tiene en cuenta la regla, pero también las razones, los hechos concretos de cada caso. Por lo tanto, cuando dicta sentencia está entrelazando las normas con las razones, contiene una serie de argumentos que pueden en ciertas ocasiones justificar algunos actos, mientras que claramente las leyes no contienen este tipo de argumentos. 141 Ibiden, p. 192. 142 Ibiden, p. 158. 69 y. Tercera diferencia. Las decisiones judiciales se entienden como explicaciones sobre las controversias. El juez interpreta en cada caso cuál es la solución que mejor se adapta y explica sus razones ajustándose al derecho y a las razones del caso. Por lo tanto, la norma y las razones, como ya se ha comentado, se entrelazan. Es decir, la interpretación realizada en el derecho judicial es completamente diferente a la ley, y esta es la tercera diferencia a resaltar, ese acto explicativo que se realiza en cada decisión judicial y que no surge en una ley. Los puntos analizados han recibido la siguiente calificación. Se ha llegado a pensar que la common law, a pesar de hallarse impresa en los recuentos jurisprudenciales, es, en verdad, una especie de derecho no escrito. 143 if. Cuarta diferencia. Las decisiones judiciales son individuales. ¿Qué quiere decir esto? Es un juez concreto el que dicta tal decisión o tal otra. De hecho, es acertado pensar que los asuntos tendrán soluciones diferentes dependiendo qué juez juzgue dicha cuestión. Por ello, firman sus decisiones, son suyas propias y se plasma en el documento. Esto es completamente diferente cuando se establece una ley o un código, nadie lo firma como propio, es resultado de una colectividad, de un parlamento determinado, de unos asesores jurídicos, pero en su propio sentido, son completamente anónimas, aunque puedan con posterioridad establecerse a una legislatura determinada, a un gobierno de un color o de otro, pero su sello no aparecerá en la ley. Quinta diferencia. El common law, la forma de opinión no se reduce únicamente al juez que emite una opinión particular, sino que también se extiende a las llamadas opiniones disidentes y a las llamadas opiniones concurrentes, que consisten, estas últimas, en el acuerdo sobre el fondo decisorio alcanzado por la mayoría de los jueces, pero en el desacuerdo frente a un razonamiento particular de la motivación de la mayoría. 144, 143 Ibiden, p. 163. 144 Ibiden, p. 166. 70 bis. Sexta diferencia. La ley no ofrece una explicación tan amplia de qué ha llevado a ella o qué hechos ciertos se han tenido en cuenta, aunque es cierto que en los códigos aparece una pequeña exposición de motivos, pero en muchas ocasiones no son del todo acertadas, ni nos revelan algún dato relevante, sino al contrario, muchas veces nos sitúan en una posición complicada. Esto es muy diferente en el common law, ya que normalmente cuenta con múltiples informes sobre los casos y las decisiones judiciales, que narran perfectamente la historia tanto antes de llegar al tribunal como en el proceso, por lo que son informes muy ricos en datos y nos sitúan perfectamente en los hechos concretos. Séptima diferencia. Los encargados de crear y administrar un cuerpo de normas jurídicas ineludiblemente deberán enfrentarse al problema del sistema. Las reglas aplicables a la decisión de distintas controversias no pueden ser consideradas como muestras aisladas e inconexas de la prudencia judicial. Al contrario, deben entrar todas en algún tipo de sistema interrelativo, permaneciendo dentro del mismo, desplegando su actividad dentro del marco de una estructura interna coherente, exigencia de la misma justicia. 145 En los países de tradición civilista el problema del sistema viene resuelto, definitivamente, por el legislador al darle a las normas que él promulga una forma acabada. Por el contrario, para un juez del common law la idea de sistema es un problema permanente. Toda su actividad diaria se halla encaminada a resolverlo. El common law, que descansa en la responsabilidad de los jueces angloamericanos, se halla siempre en un estadio de perpetuo hacerse. El problema de la sistematización es un perpetuo resolver, es un problema que nunca se resuelve definitivamente. 146 bis. Octava diferencia. Esta diferencia se basa en la lingüística, ya que como se observa siempre se escribe el common law, un término en singular, no tiene un plural como en el caso de la ley, leyes, y se utiliza con un artículo definido.
Además, no tiene un sinónimo, en cambio al hablar de ley podemos utilizar la palabra norma, regla, precepto, principio, 145 Ibidem, p. 168. 146 Ibidem, p. 169. 71x. Novena diferencia. Los jueces del Common Law siempre han extraído sus normas del derecho de una variedad de fuentes, y de una manera relativamente independiente de las limitaciones implícitas a las fronteras políticas y jurisdiccionales. Es decir, existe una unidad de doctrina jurídica entre los países que lo siguen. 147 Esto claramente no sucede en las leyes. Cada país tiene sus diversos ordenamientos jurídicos, con normas diferentes, y el juez español no juzga una cuestión utilizando una norma del Código Civil italiano, por ejemplo, únicamente puede utilizar las normas establecidas en nuestro Código Civil. X. Décima diferencia. Llegados a este punto, se nos plantea la situación más complicada de resolver: si las leyes ex post facto en la mayoría de los casos son calificadas como un flagrante abuso del poder legislativo, ¿no debería también considerarse de igual forma la creación judicial del derecho, esto es, como una extralimitación del poder judicial? 148 La solución a esta pregunta no es tan sencilla, ya que en el sistema establecido del Common Law no es nada fácil establecer una distinción entre lo que sería el momento de creación y el momento de la interpretación. En cambio, en el derecho estatuido, sí puede establecerse la distinción. La creación corresponde al poder legislativo, frente a la interpretación que corresponde al judicial. 147 Ibidem, p. 173. 148 Ibidem, p. 177. 72. 5 Rule of Law. Después de haber analizado en profundidad las tres grandes obras de nuestro autor, cabe establecer una pequeña conclusión respecto a los pensamientos plasmados en este trabajo. Si nos damos cuenta, todas las opiniones de Fuller nos llevan a pensar que aboga por la Rule of Law, es más, establece las propias bases o requisitos de este concepto sin mencionarlo directamente. Por ello es interesante comentar qué es la Rule of Law y por qué vemos en el pensamiento de Fuller esta figura jurídica. 5. 1. Concepto y características. Existe una dificultad especial para aportar una definición al concepto Rule of Law. Siendo fieles únicamente al vocabulario, la traducción sería regla de la ley, pero no es del todo cierto con el propio sentido del Rule of Law. Otros intentos de definir el término acabarían en imperio de la ley o supremacía del derecho, estos tampoco serían fieles al propio espíritu de la figura jurídica. Al final, la traducción que más puede asemejarse en nuestro idioma a lo que verdaderamente es la Rule of Law, es nuestro concepto de Estado de Derecho. 149 Podríamos definir entonces el Rule of Law o Estado de Derecho como el ideal jurídico que todos los sistemas jurídicos deberían perseguir. Se basa en el predominio del derecho y de las instituciones legales sobre el resto, en base a una serie de principios. Estos son de carácter procesal y formal, junto con una serie de ideales sustantivos, como podrían ser la presunción de libertad, o el derecho a la propiedad privada. Realmente no es más que un ideal que propugna que aquellos que ejerzan el poder no lo hagan de forma ad hoc, basándose únicamente en su ideología, tendrán que ajustarse al marco legal establecido cumpliendo lo que él mismo propugne y siendo sancionados en caso de que intenten ejercer su poder de forma completamente discrecional y arbitraria. Pero, no solo es un ideal que implica que el gobierno se sujete a unas normas, también es necesario que todos los ciudadanos cumplan y muestren respeto por las leyes, siendo estas, la misma para todos, sin que nadie, por el motivo que sea, esté por encima de ella. Además, el Estado de Derecho propugna por el deber que tienen los gobiernos de proteger jurídicamente a los ciudadanos evitando que se vulneren sus derechos y que sufran indefensión, lo que conlleva a que el Poder Judicial deba ser una institución independiente. 149 En contra de esta opinión, Viola Francesco, Rule of Law. El gobierno de la ley ayer y hoy, Palestra, Lima 2017. 73 Y transparente, para que nadie sea juzgado de manera arbitraria, ni que el juzgador juzgue a través de presiones. Ahora bien, el Estado de Derecho es en parte algo controvertido, ya que, al igual que una dictadura, una monarquía o una democracia, el Estado de Derecho no deja de ser una forma de organizarse políticamente. Por lo tanto, al igual que tiene adeptos, tiene personas que no entiendan esta forma de vivir en sociedad como válida, o bien la aceptan, pero desearían que fueran otros los principios que lo sustentan, o fuesen ampliados, o reducidos. Una de las críticas más duraderas ha sido la que vertió el filósofo Platón.
A pesar de esto, actualmente se cree que el Estado de Derecho es la mejor forma de organizarse y la que más protege los derechos fundamentales de todos los seres humanos. De hecho, existen organizaciones, como el Proyecto de Justicia Mundial, organización independiente e internacional que lucha y trabaja para que todas las sociedades del mundo avancen al Estado de Derecho y también para que los países que lo han implantado, lo hagan en la forma correcta. Todos los años elabora un ranking sobre los mejores países en cuanto al Estado de Derecho se refiere, estando Noruega y Nueva Zelanda en las primeras posiciones, y Afganistán en la última. 5.2. Aportación de Lon Fuller al movimiento del Rule of Law. Los 8 principios de la moral interna de derecho han hecho una gran aportación al Estado de Derecho, ya que estos 8 principios que propugna Fuller, actualmente, no pueden faltar en ningún sistema jurídico que se precie, aunque se hace necesario ampliarlos con requisitos procesales, para llegar al sumum del Rule of Law. Lon Fuller no es el único filósofo que directa o indirectamente ha ayudado al progreso o a la definición del Rule of Law. Aristóteles, Aquino, los escolásticos hispanos, los juristas de la tradición romanista, Locke, Montesquieu, A.V. Dicey, y Hayek, entre otros. No podemos afirmar o negar con exactitud si cuando Fuller dictó sus 8 principios de la moral interna estaba pensando en que estos podrían servir de base para el Rule of Law, ya que, como sabemos, en principio, estaba hablando de moral y no de una forma de gobierno determinada. Biografía generada por Biografías en español.